Hola amores, gracias por acompañarme en un nuevo perfume y hoy vamos a ver perfume de Zara, de la colección de Zara de toda la vida. Este perfume es Gardenia, lo compré en una cajita que viene doble, con un perfume viene Gardenia y viene Orchid, aquí los vemos. Son dos en 30 mililitros y me costó 9 euros con algo, total, 4 euros con algo cada perfume. Y bueno, pues este viene en este formato. Si lo comprásemos en grande, en 100 mililitros, pues creo que ya viene el tapón como más oscuro y aquí recubierto por un cuero de plástico. Y bueno, vamos a entender que esta es la versión actual del perfume. Los primeros perfumes de Zara cuando salieron ahora ya vienen retocados, reformulados, ¿no? Y muchos dicen que los perfumes anteriores pues tenían mucha más intensidad, mucha más duración. Entonces yo os voy a relatar mi experiencia testeando este perfume teniendo en cuenta que es el actual, ¿de acuerdo? Lo que nos podemos encontrar ahora en las tiendas. Bien, vamos a ver sus notas y comentamos con qué perfume lo asemejan y vemos o no. Este perfume es del año 2017, de la familia Oriental Floral. Sus notas de salida son la frambuesa, bergamota, limón, naranja, tangerina y melocotón. Sus notas de corazón, jazmín, flores blancas, gardenia. Y sus notas de fondo, pachulí, madera de cachemir, vainilla, cedro y almizcle. ¿Cuántas notas, verdad? Bueno, pues ahora vemos si las lleva o a qué se parece este perfume, porque es cierto que mires por donde mires, ya sea en vídeo, en blog, en páginas, tal. Todos los que hablan de Gardenia de Zara nos dicen que este perfume es un clon muy parecido al perfume de, a ver que lo cojo bien, Black Opium. Bueno, yo cuando lo oigo una y otra vez y digo, venga, ya está en mis manos, vamos a probarlo. Black Opium es un perfume que me súper encanta. Es un perfume oscuro, nocturno, tremendo. Y para mi sorpresa, ¿qué pasa? Que nada más ponerme unas gotitas, un primer frizz de Gardenia de Zara, digo, no puede ser, porque huele idéntico, pero idéntico. Dices, por favor, este aroma es inconfundible, porque lejos de todas las notas que nos dicen, dices, ¿para qué me cuentas todo esto? ¿Para qué me cuentas todo esto? ¿Aquí dónde está el café? Aquí la vainilla sí, pero ¿dónde está aquí el café? ¿Dónde está aquí la almendra? Oye, ¿qué has hecho? ¿Te la has comido? Los de la página han hecho ra y se han comido el cafelito y se han comido la almendra, porque dice, aquí en esta lista no está. Pero es que tú te pones los frizz de este perfume y lo que te viene al encuentro es ni más ni menos que el olor de café con ese toquecito de vainilla y la almendra que caracteriza tantísimo al perfume de Black Opium. Os puedo decir que después de todos estos vídeos, que aún nos quedan más y podemos llevarnos más sorpresas con los perfumes de Zara, pero es cierto que de entre los distintos perfumes que he comparado y que he olido junto con su supuesto clon, este es el que más se le parece muchísimo, y realmente dices, sí, se parece a Black Opium totalmente. Y yo soy sincera de principio a fin. Cuando uno no se parece, os lo digo, pero cuando se parece, se parece. Y este, señores, se parece mucho. ¿En qué cojea? La intensidad y la duración. Por eso os decía eso al principio, porque yo me pongo a escuchar reseñas y digo, es verdad que cuando comienza este perfume sí que tiene una intensidad alta. Prácticamente, pues sí, como comienza Black Opium. Pero es cierto que a partir de como una horita este perfume baja bastante su intensidad. Y hay que compararlo con el Eau de Parfum, el de siempre, no los nuevos Eau de Toilette y tal, que sí que son más, huele a Black Opium, pero son como más suavecitos, no. Este lo comparamos con el de siempre.
Y es verdad que Black Opium mantiene esa intensidad durante mucho más tiempo. Cuando en torno a 1 hora, esa intensidad baja, baja y baja. Seguimos sintiendo ese café almendrado con toquecito de vainilla, pero con mucha menor intensidad. Y diría que entre medias de esa intensidad que baja el tono de café, podemos incluso percibir algunas de las notas florales que nos describen, ¿vale? Luego es eso. Sí es cierto que nos dura un poquito más, pero no voy a comparar la duración de Yves Saint Laurent con el de Zara. Habrá quien me diga, oye, pues a mí sí, me dura todo el día. ¿Vale? Enhorabuena, me parece genial. Porque siempre hay excepciones de un perfume. A mí me ha pasado, yo tengo perfumes que a mí me han durado mucho y luego las seguidoras me han dicho, oye, pues a mí me dura nada. Pues es así. Pero bueno, seguimos. La cosa es que este perfume a mí me dura en torno a las 3 horas y algo. Sí que alcanza las 4 horas. Pero sobre las 4 horas ya me empezaba a dar cuenta de que este perfume ya es solo un rastro en la piel. ¿Que continúa? Sí. Lo llevo puesto en esta mano y aún me continúa después de llevar pues más de medio día con él. Pero es un rastro tan pequeñito en el que ya prácticamente no sientes nada, ¿no? Ya sigue que está ahí, pero como el olor del gel cuando te duchas y se queda ahí un ratito. Pues lo mismo, es que es muy a ras de piel. Pero dices, oye, primero, el olor me gusta. Irá al próximo vídeo de los favoritos de Zara, seguro que sí. Me gusta mucho porque encuentro un parecido enorme con Black Opium, me parece genial. Y si te dura 2 horas, 1 hora, 3 horas, dices, bueno, que me ha costado 4 euros 30 mililitros. ¿Qué más me da echármelo y echármelo? Pues como este encima es un tamaño llevadero, me lo meto en el bolso y ya te lo puedes reaplicar las veces que quieras. Dentro de lo que cabe, pues es lo bueno que tiene un perfume económico, que lo puedes usar lo que quieras. Y en este caso sí que se parece a ese Black Opium. ¿Que yo quiero la intensidad alta que tiene en ese principio? Pues a la hora, me lo reaplico y a ahogar a medio mundo. Y ya está. Es verdad que las personas que tengan un olfato fino nos dirán, yo lo sigo encontrando un poco sintético. Pero es que ya sabemos, los perfumes de Zara son perfumes económicos y si notas que tiene notas sintéticas es porque son perfumes económicos y no le puedes pedir que te hayan estrujado ahí unas vainas de vainilla para el perfume, porque más no se le puede pedir a un perfume económico de Zara. Que huela bien, que huela agradable y en este caso que encima se parece a un perfume muy caro, es verdad. Así que bueno, todo hay que reconocerlo y al rey lo que es del rey. Por supuesto, esto es tan solo parte de una opinión personal y mi experiencia en cuanto a su duración, intensidad y todo lo demás. Creo que tenemos más que visto que en ese sentido cada persona es un mundo y nuestra piel afecta mucho a esa intensidad y duración de los perfumes. Así que me encantaría que si lo has probado, has tenido ocasión o tienes este perfume que lo tienes ahí mismo y te estás echando ahora mismo ahí como una loca el perfume de gardenia, pues cuéntame qué te parece abajo en los comentarios del vídeo, que por supuesto todas las opiniones se respetan. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume.